Rosendo, gracias por venir. No, gracias por invitarme, Maxi. A ver, rápidamente, vamos a repasar 3 encuestas, están circulando y ahora vamos a mostrar cuál es la última de las encuestas. La de Zuleta Puseiro, que en los últimos tiempos estaba encuestando muy cerca del gobierno, es la que menos diferencia da a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Es esta, él está dando 37,7 a Massa, 31,2 a Insaurralde. Es decir, 6,5 puntos. Amplió un poquito la diferencia Massa respecto al 11 de agosto. Después está la de Julio Aurelio, encuestador de Scioli. Esta es una encuesta encargada por Scioli, que le da 9 puntos de diferencia a Sergio Massa sobre Insaurralde en la provincia. Hay otra de Poliarquía que va a salir tal vez el fin de semana en el diario La Nación, también encargada por Scioli, de Poliarquía, que le está dando 10 puntos de diferencia y proyectan tal vez un poco más, 12 puntos a favor de Massa. Y esta de Federico González, que es la última encuesta, con publicación en general para Perfil, que está dando 43 a Massa, es la que da mayor diferencia, 30,5 a Insaurralde, y desinflado totalmente de Narváez con menos de 5 puntos, es decir, 12-13 puntos de diferencia para Massa. Este tipo de cosas, la diferencia que se va ampliando o que algunas encuestas muestran se amplía, Rosendo, es lo que está llevando a la presidenta a tomar algunas medidas totalmente distintas de lo que fue la primera etapa de la campaña. Yo a lo mejor tengo un matiz respecto a vos. A mí no me parece que el gobierno haya cambiado su política. Yo como dije, mira, si en la última instancia se había aumentado el salario mínimo vital y móvil, se había aumentado las jubilaciones, aunque esto estaba previsto, se habían cerrado paritarias. No me parece que tengas un giro de esta política. A mí me parece que siempre decimos no hay mejor encuesta que una elección. Entonces, más allá de estas encuestas, las PASO, ¿no es cierto?, fueron un termómetro muy importante. Yo personalmente la veo a la presidenta más atenta al poder que a la elección. Atenta al poder, ¿no es cierto?, que a la elección. ¿Qué significa eso? Claro, mira, si acá el 26 se hace 28, se hace 24, la situación política no cambia sustancialmente. Si la diferencia de Massa de 5 se va a 10, tampoco. Si Gioja recupera, ¿no es cierto?, San Juan, tampoco. Me parece que acá el gran tema es, frente a un impacto electoral de esta envergadura, cómo se mantiene el poder. Me parece que concretamente, ¿no es cierto?, es decir, por ejemplo, cómo han columnado el oficialismo el Congreso. Vos fíjate que han pasado 2 semanas y vos tenés un proyecto, ¿no es cierto?, el del canje en senadores, que va a tener el apoyo del principal bloque opositor. Tenés los proyectos que aumentan los impuestos para financiar el cambio de ganancias, que va a tener también ¿no es cierto?, el apoyo del principal bloque opositor. Tenés ahora la reunión de los gobernadores del justicialismo en Corrientes. Entonces, sí, me parece, en mi opinión, la veo más atenta, y me parece lógico, porque una derrota en una elección de medio mandato es un hecho político importante, a mantener el poder, a evitar eso que en la política se llama en la INDAC, antes que punto más o punto Nemo. Es decir, el pato Rengo en los próximos 2 años. Claro, me parece que acá, entonces, me parece que hay más atención en esto, porque además, francamente, ¿no es cierto?, si la elección del 26 vas a 28, bajás a 24. A nivel nacional. Señores, esto no te cambia totalmente la situación política. Entonces me parece que acá hay más una intención de mantener el poder, reconstruir poder, dar señales claras, que para mí son claras, el Congreso, ¿no es cierto?, los gobernadores, la convocatoria empresarial, antes, ¿no es cierto?, que punto más o punto menos las encuestas o las elecciones. ¿No te parece, Rosendo, que si Massa saca más de 10 puntos de diferencia en la provincia, no hay un cimbronazo dentro del peronismo, digamos, donde gran parte de no sé, tal vez gobernadores, intendentes, empiezan a ver en Massa un referente y Scioli queda debilitado? Porque ese es el otro referente. Hoy en medio de la cancha, contendiendo con Massa, está Scioli. Bueno, mira, yo veo lo siguiente. Ha habido, ¿no es cierto? Pues yo digo, creo que esto que vos me estás diciendo, me parece que confirma lo que yo te digo. Esto es más importante, decir, los efectos de esto. Ahora, ¿qué es lo que yo veo, viste, en este momento? Sí, hasta ahora hay, yo digamos, traslado del kirchnerismo hacia, ¿no es cierto?, hacia Massa, de figuras que están en el ámbito legislativo, nacional, provincial, comunal, no en el ámbito ejecutivo. Es decir, no hay ningún gobernador, ningún intendente que se haya ido. Sí un diputado nacional, sí 3 senadores provinciales, sí algunos concejales. Entonces, me parece que acá hay ¿no es cierto?, una diferencia. En el campo legislativo hay señales. Ahora, esto puede pasar. Porque los gobernadores están apostando a Scioli. Es decir, todos han cerrado fila con Scioli. Ahora, si Scioli te queda debilitado en la elección, no... Está bien, pero ¿sabés lo que pasa? Yo estoy de acuerdo, pero la elección es muy difícil que vayas a torcer la elección.
esto. De lo que se trata es de evitar que este resultado afecte el ejercicio del poder. Por eso te digo, el Congreso lo tiene funcionando y con mucha más eficacia, aunque esto no se reflexione mucho, ¿no es cierto?, ¿viste?, sobre. Entonces, casualmente, me parece que la acción del Ejecutivo está en impedir el efecto que vos estás señalando, neutralizar o a lo mejor demorar ese efecto. Y en esta perspectiva, así como en las encuestas le va mal, en esta perspectiva no le va tan mal, en mi opinión. Es decir, ¿crees que Cristina reaccionó bien? ¿Está tratando de reconstituir? Para mí reaccionó bien desde ese punto de vista. Lo que pasa es que no me parece que, en mi opinión, que esté cambiando. Creo que está ratificando, ¿no? Y entonces, en la visión esta, para mí lo veo claro y me parece que desde el punto de vista de ella tiene razón. Acá lo más peligroso no es punto más o punto menos en las encuestas. Lo más peligroso es que se vea afectada la capacidad de poder con un resultado adverso. Ahora volvemos, porque le voy a preguntar a los economistas, ¿y qué pasa después del 27 de octubre? ¿Qué tenemos? Una economía, Oliveto cuenta una economía que va recomponiendo consumo, que puede llegar a octubre con el consumo fuerte. Va a llegar con un consumo fuerte. Caliente. Este año sí. El 2014 hay que ver. Ahora, Maxi, yo hice un ejercicio que es, aún vinieran 2 años muy moderados de crecimiento, 1% de la economía, 0, lo que vos quieras, al 2015 te queda un activo de un mercado 800% arriba en volumen en autos, 800% arriba en tecnología, electrodomésticos y demás, 70% arriba en alimentos y bebidas y 55% arriba en venta de supermercados. Con que no crecieran 2014 y 2015. Lo que yo digo es, hay una demanda o un estancamiento en un nivel alto de demanda y es muy importante cuidar eso. Es decir, en el peor de los casos, hacer la transición, si querés. En el peor de los casos no es la economía que te quedaba en el 2001 a 2002, una economía raquítica. Por lo menos en términos de consumo, no. Sí, y en términos de los problemas económicos, macroeconómicos, de administrar la economía, yo creo que después de octubre inevitablemente el gobierno va a tener que tomar debida cuenta de los desequilibrios macroeconómicos y va a tener que corregir determinadas cosas, porque, por ejemplo, yo veo que la brecha cambiaria, si no se hace nada, después de octubre se va a disparar. La inflación se va a disparar y es muy fácil comparar el 800% contra lo peor de la historia argentina que fue el 2002. Sí, claro, estás comparando contra el si piso. Estamos comparando con el promedio histórico, no son los mismos números. O sea, la economía argentina está en franco crecimiento, pero no es el 800%. Eso es tramposo, porque me estás comparando este año con el 2002, que fue lo peor de la crisis. Si vos lo tomás contra el 98, que fue el final de la convertibilidad, vas a ver que los números te van a sorprender. Sí, son menos, Aldo, pero un mercado de 1 millón de ventas de autos, sí, estás en 60% arriba del mejor año de los 90. En un caso excepcional, ¿no? Como es hoy la industria automotriz, lo paradójico que no hubo inversión adicional en la industria automotriz, y por algo es porque la perspectiva no es la misma, pero no importa. Una industria que tiene 70% de componente importado, además de ti, que genera un problema. Por supuesto, por falta de inversión. Acá hay 4 o 5 temas que la Argentina tiene que corregir. No podemos seguir con un déficit fiscal que ya supera el 3% del PBI, tomando los números reales sin ayuda del ANSES y del Banco Central. Hoy el Banco Central anunció que va a distribuir 32.000 millones de pesos solo de utilidad, más lo que va a emitir para adelantos del Tesoro. Entonces, ese déficit era el mismo del 2001. El déficit del 2001 era 3%. No tenemos acceso al crédito, se nos caen las inversiones, los precios relativos están muy desacomodados. Creo y las reservas en relación a los pesos que hay circulando en la economía, hay cada vez menos dólares y más pesos circulando. Los dólares se van por el retraso cambiario, porque no solo el turismo demanda dólares, sino que también el sector privado está cancelando todos los créditos que vencen, inclusive el BID y el Banco Mundial. Son más de 5.000 millones de dólares. Chiquito, para cerrar, veo la economía va a seguir creciendo a un ritmo importante, como decía, fortalecida y dinamizada por el consumo, y donde sí hay que ir atendiendo algunas de las cuestiones que Aldo acaba de decir. Por ejemplo, trabajar sobre las reservas, trabajar sobre algunas cuestiones relacionadas al frente fiscal, al externo, etc. Pero sin ninguna alarma, la economía no está cerca de ningún tipo de crisis, ni mucho menos. El déficit fiscal hoy es algo perfectamente manejable y con algunos ajustes que hay que ir haciendo, poder hacer que la economía siga creciendo sin ningún sobresalto de acá en adelante. Me parece que estamos en condiciones para lograr eso tranquilamente. Yo lo veo que estamos parecidos a los años 98-99, salvo con una gran ventaja, que no tenemos una convertibilidad. No tenemos un 1 a 1 que no te podías mover. Pero en términos de recesión o de estancamiento, lo veo muy chato. Fue un mal 2012, un par de trimestres que zafan, digamos, en 2013, 2014, 2015 se ven mal. Lo que yo pienso que tiene que hacer el gobierno es
ajustar algunas cosas y al mismo tiempo empezar a pensar en un gran plan de infraestructura. Nosotros estamos, por ejemplo, hablando de un plan de infraestructura de 350.000 millones de dólares en 10 años y creo que eso puede llegar a sacar a la Argentina para adelante. Rosendo, simplemente para un cierre, vos entonces sos optimista respecto a lo que puede venir después del 27 de octubre. Decís, Cristina está reaccionando para conservar poder hasta el 2015. Absolutamente, yo creo que este es el tema, me parece que esta es la gran cuestión, ¿no es cierto? Sin reelección y con una derrota electoral, ¿cómo vos mantenés la gobernación y el poder? Y yo personalmente la veo más atenta a este tema que a una campaña electoral. Semino. El Papa habló respecto a los viejos en el mundo de una eutanasia cultural. En Argentina, si los viejos siguen en el subconsumo con 2.400 pesos, con una canasta de 4.500 pesos, el sistema político argentino se va a tener que hacer cargo de esa eutanasia. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Nos retiramos de la mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Aquí en Plan M, quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Chau, pásenla bien.